Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes, muy bien. Qué ¿Tú bueno. cómo estás? Bien, gracias. Aquí, como cada lunes a las 5 de la tarde, estamos con toda esta audiencia para hablar de salud mental y trabajo. Sí, es Jorge, nuevamente por aquí. Excelente. Pues Pues bueno, bienvenidos a todas y a todos los amigos que comienzan a vernos en este momento. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Adelante, Jorge. sí. Cuéntanos, Gracias, Jorge. Humberto. Pues te platico que la semana pasada estuvimos platicando acerca de la ansiedad. ¿Qué era la ansiedad? ¿Cómo se experimentaba? ¿Cómo impactaba a la persona? ¿Ok? Y lo que prometimos hace una semana fue explorar el tema de cómo está impactando la ansiedad a los centros de trabajo, ¿no? Entonces, Así es, Jorge. el objetivo de esta transmisión, Humberto, es profundizar un poco más en cómo está impactando la ansiedad y los trastornos de ansiedad a los centros de trabajo. ¿Te parece si comenzamos con unas preguntas para nuestra audiencia? Tienes el mute. Claro que sí, Jorge. Em, ¿Tendrás por ahí la presentación para que compartamos algunas de las preguntas que pensamos para abrir boca? Gracias, Jorge. Bien, pues uno de los cuestionamientos que nos hicimos fue, antes de la pandemia, ¿cuál era el impacto económico de los trastornos mentales para las organizaciones? Y pues nos hemos dado la tarea de investigar algunos datos sobre el impacto económico. También, cuando termine la cuarentena, las personas y las empresas podremos regresar a la normalidad, Jorge. Ese es otro de los cuestionamientos que nos estuvimos haciendo. ¿Y cuál podría ser el impacto de la COVID-19 en la salud mental de la gente que trabaja? Entonces, sobre estos cuestionamientos nos gustaría reflexionar junto con ustedes a lo largo de esta sesión. Jorge, no sé si tú quisieras agregar algo más. Pues no, estoy reflexionando estas preguntas, Humberto, y yo creo que son preguntas a las que durante esta larga cuarentena hemos llegado todos a realizárnosla. Y qué importante que lo vayamos lanzando con la audiencia para saber ellos, ¿no? Qué visibilizan. Pues no agregaría ninguna otra pregunta. Yo creo que son muy buenas preguntas para ir empezando a, a delinear, ¿no? A tratar de delinear cuál es el impacto que podría tener. Sabemos acerca del impacto que se tenía de las enfermedades mentales en el trabajo antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia, ¿cuál va a ser el impacto? Eso es algo que todavía no podemos responder, Humberto. Claro, no tenemos información todavía para responderlo, pero al menos podemos cuestionárnoslo y reflexionar al respecto, ¿no? Así es, y fíjate que antes de la pandemia ya el problema de salud mental en el trabajo era un tema pues que tenía un impacto realmente importante, aunque no visible del todo, con poca conciencia acerca del tema, pero que ya hay evidencia, ¿no? Antes de la pandemia de lo importante que es cuidar la salud mental en el trabajo y el impacto que tiene en la productividad, en la calidad de vida del trabajador, etcétera. Por ejemplo, en México, la prevalencia acumulada de trastornos mentales es del 10%, es decir, en el último año, al menos el 10% de la población está o ha padecido un trastorno mental. Pero si les preguntamos si alguna vez en la vida, ¿no? Han tenido un trastorno mental, pues esta prevalencia pues, se eleva hasta el 25%. Uno de cada 4 mexicanos en algún momento de su vida
vamos a padecer un trastorno mental, ¿no? Entonces, esto es una prevalencia acumulada bastante alta. Y fíjate que de estos trastornos, Humberto, el más frecuente son los trastornos de tipo ansioso. Es por eso que Wow. empezamos con, con este tema, ¿no? Respecto a los trastornos de ansiedad, pues porque justamente son los más frecuentes en la población general en México, Humberto. Claro. Y creo que es relevante mencionarlo, Jorge, justo en este momento, ¿no? Que seguramente ese indicador ha incrementado o va a incrementar, ¿no? Derivado de la crisis psicológica y emocional que estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Entonces, ya veremos en unos meses si ese indicador se mantiene en ese lugar. Así es, tendríamos que actualizar, mejor dicho, estos datos, ¿no? Y fíjate que también estudios de la Organización Mundial de la Salud, específicamente en el ámbito laboral, se estima que de cinco trabajadores en una empresa, al menos uno tiene un trastorno mental. Esto quiere decir que entre la población trabajadora, la prevalencia es del 20%. Entonces, esta es una proporción bastante alta, Humberto, porque estamos hablando que el 20% de la población padece un trastorno mental y que naturalmente esto tiene, al igual que otras enfermedades, tiene sus impactos en el desempeño y en la productividad de las empresas. Claro, y aquí, Jorge, quizá valdría la pena aclarar que los trastornos mentales más frecuentes, tanto en el trabajo como en población general, son los trastornos ansiosos, los trastornos del estado del ánimo, como la depresión, y los trastornos adictológicos, son como los más comunes, ¿no? Y digámoslo así, dentro del espectro de los trastornos mentales son los trastornos más fáciles, ¿sí? De atender y de tratar, ¿no? Sobre todo cuando se descubren a tiempo y la gente busca ayuda. En efecto, este es un problema bastante importante. Vamos a tener nuestro capítulo de adicciones, Humberto, en su momento, pero te adelanto que además de los trastornos de ansiedad, los trastornos adictológicos también tienen cierta prevalencia importante, sobre todo en la población obrera calificada y la obrera no calificada, donde se ha visto que por ocupación es justamente la ocupación, valga la redundancia, donde hay mayor prevalencia de consumo de sustancias ilegales y de algún trastorno por el uso de alcohol. Pero bueno, así está ahorita el panorama, ¿no? Esto era antes de la pandemia, tendremos que saber cómo se va a modificar esto a partir de la pandemia. Y fíjate que ya también se tiene, digamos que evidencia, ¿no? Acerca de cuánto está impactando este tema de los trastornos mentales en cuanto al ambiente laboral. Pero uno de estos indicadores, Humberto, te comento que ha sido el ausentismo, es decir, cómo el ausentismo está generando o ha sido generado en una de sus causas también por trastornos mentales. En general, Humberto, te platico que en México 1 de 3 días de ausentismo está generado por un tema de salud, ¿no? O sea que el ausentismo está generado al menos en su tercera parte por algún problema que tiene el trabajador o la trabajadora de salud. Incluso se ha calculado que el costo del ausentismo representa el 7.3% de la nómina, ¿no? Entonces, estos datos son ya de por sí importantes en sí. Eh, y es que no solamente genera un problema de costos, Humberto, en cuanto a el día, ¿no? Que se paga a la persona que no asiste, sino que se ha observado que
de 10 compañeros que sí asisten, 8 se ven afectados por la inasistencia de la persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Wow. se les incrementa su carga de trabajo y naturalmente esto puede generar pues mayor probabilidad de que experimenten estrés, ¿no? Claro. Y fíjate que todos, pues es un problema el ausentismo, no solamente porque la persona que falta está padeciendo algo, está sufriendo algo, sino también porque se ha visto que los supervisores de línea invierten a la semana casi 4 horas para tener que hacer todos los ajustes por el ausentismo, ¿no? O sea, si falta una persona, tienen que redistribuir a los compañeros o tienen que pedir tiempo extra o tienen que hacer 2 o 3 ajustes y eso les lleva hasta casi 4 horas a los supervisores de línea, ¿no? Tienen que invertir ese tiempo a la semana justamente para remediar el problema que se está generando con el ausentismo. Wow. O sea que tiene un impacto también en la carga de trabajo, como decías, también en la jornada laboral, ¿no? Igual también tiene un impacto en la productividad, ¿no? Como vemos ahí, hay una pérdida en la productividad en México hasta de un 23.8% por el tema del ausentismo. O sea que es un costo organizacional importante, Jorge. En efecto, es un costo organizacional importante y fíjate que esto es interesante cuando se hacen mediciones de cuáles son los factores de riesgo psicosocial que tienen los trabajadores en una empresa. Y fíjate que en nuestra experiencia, Humberto, como tú recordarás, uno de los factores de riesgo más frecuentes que detectamos en las empresas en las que estamos colaborando es justamente la sobrecarga de trabajo. Y mira, qué interesante, ¿no? La sobrecarga de trabajo puede estar influida en muchas ocasiones justamente por el ausentismo. Claro, definitivamente. Y justo ahora que estamos haciendo home office, Jorge, este, eh, ¿tú crees que esto esté teniendo algún impacto en ese sentido respecto de el ausentismo ahora que estamos trabajando en casa? O más bien podría tener un impacto a nivel de presentismo. Pues yo creo que sí, digo, es decir, antes de la pandemia el ausentismo era evidente, ¿no? No está la persona, pero como ahora en aquellos giros en los que se ha podido trasladar la actividad laboral a las casas, pues ahora es menos difícil que te ausentes, pero es más probable que tengas este presentismo, ¿no? Entonces, es algo interesante, ¿no? También hacerse como esa pregunta. Y pues bueno, veremos. He visto algunas publicaciones acerca de cómo está modificándose este mundo laboral a través del home office y por la presente pandemia que tenemos, ¿no? Pero pues yo creo que va a ser dentro de un poquito tiempo que veremos las conclusiones como de estos estudios y estas observaciones. Claro. Mientras tanto, quiero saludar a los que están ya conectados con nosotros. Humberto, está Hugo Castillo desde la península de Yucatán, está Wow. Ángeles de Gibbs del Consejo de Bienestar y Salud Empresarial, está Omar García y también está Karina Mar. Con mucho gusto otra vez en saludarte, Karina. Es un gusto volver a estar en contacto contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto. Y bueno, pues cuéntanos, Jorge, esta gráfica resulta interesante y entiendo que habla sobre el ausentismo o mide los días de ausentismo por trastornos mentales, básicamente los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado del ánimo. Cuéntanos un poco de este estudio, Jorge. ¿Cómo Fíjate se llevó a que cabo? este estudio es parte o son los resultados de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica.
Así como se hace una encuesta nacional de empleo y ocupación, como se hace una encuesta nacional de nutrición, etcétera, etcétera, hay varias encuestas que se llevan a cabo que lo que hacen es justamente recuperar y saber en términos poblacionales cómo estamos respecto a un tema. Y bueno, respecto al tema de la salud mental en México, se llevó a cabo esta encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, pero un análisis que hicieron de sus resultados, ¿no? Fue tratar de explorar cuál es la carga social de los trastornos mentales en nuestro país. Y para el tema laboral lo midieron en días de ausentismo, ¿no? O sea, hicieron justamente esta exploración de por los síntomas que presentas, ¿no? Secundarios al trastorno mental, cuántos días no pudiste asistir al trabajo, ¿no? Entonces, esto es el ausentismo o la inexistencia por enfermedad, hablando de trastornos mentales. Y entonces encontraron que para la depresión mayor, pues una persona puede llegar a faltar poco más de 25 días al año, ¿no? O sea, eh, genera bastantes días de ausentismo. Pero si nos vamos a los trastornos ansiosos, mira, te voy a mencionar cuáles son los que aparecen en esta gráfica. Sí, sí, Aparece Jorge, por favor. agorafobia, fobia social, TAG o trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y estrés postraumático. Si te Oye, das, Jorge, ¿sí? perdón, ¿podrías contarnos qué es eso de la agorafobia? Porque de pronto nos lo preguntan mucho y algunos amigos nos piden que expliquemos qué es la agorafobia. Claro, la agorafobia es una fobia específica en la cual la persona experimenta temor de no poder ser ayudada en caso de que llegue a tener una crisis de angustia en un espacio público, por ejemplo, en el transporte, en la calle o en su trabajo. Es decir, tiene el temor de presentar una crisis de angustia y que no haya nadie cerca para que la auxilie. Y entonces eso puede ser un poco, o puede ser discapacitante porque pues puede llegar a faltar, ¿no? O sea, el miedo es tan intenso que no sale de casa. Ya. Entonces, te comentaba que en esta gráfica vemos 5 trastornos ansiosos. O sea, esto es interesante verlo. O sea, en cuanto a días, vemos que la depresión genera más de 25. Pero si te das cuenta, los trastornos ansiosos en su conjunto generan muchos días de ausentismo, ¿no? Claro. Y esto es importante mencionarlo. Los trastornos de ansiedad es común que estén acompañados ya sea de un trastorno depresivo o que estén asociados entre sí. Por ejemplo, yo puedo tener un trastorno de pánico, ¿no? Acompañado de agorafobia, o puedo tener un trastorno de ansiedad generalizado y a su vez fobia social, ¿no? O sea, es muy común que los trastornos ansiosos coexistan, ¿no? Y Claro. aquí puedes ver que los días que generan los trastornos de ansiedad, los días de ausentismo que generan al año son bastante numerosos. O sea, por ejemplo, un trastorno de pánico puedes llegar a faltar hasta 20 días a tu trabajo y si a eso le sumas, ¿no? Otros trastornos, pues se puede incrementar todavía más el impacto, ¿no? Entonces, esta es una forma, digamos, la más documentada que tenemos de cómo impacta los trastornos de ansiedad al trabajo, al menos en términos de días de ausentismo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Oye, Y Humberto, y parte de las preguntas que hiciste, o hicimos, mejor dicho, para ir reflexionando, recuerden las preguntas. Las preguntas son, ¿cuál va a ser la nueva normalidad después de la pandemia? ¿Ok? así es. Las otras preguntas, ¿cuáles son, Humberto? Tienen que ver con cuáles son los costos económicos
de los trastornos mentales para las empresas. Y después de la pandemia, ¿cómo se van a modificar estos costos? ¿No? Porque lo que hemos estado revisando, leyendo y reflexionando, Jorge, es que el coronavirus llegó para quedarse, ¿no? Al menos hasta que se descubra una vacuna que sea pues una herramienta clínica para combatirlo. Mientras no se descubra una vacuna y un tratamiento farmacológico, pues el coronavirus va a estar ahí, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos a esta nueva circunstancia, por lo cual, pues la normalidad a la que estábamos acostumbrados, quizás hace 2, 3 meses antes de la cuarentena, pues al parecer ya no va a ser de la misma forma, Jorge. De acuerdo con algunos estudios, como el que estamos viendo ahí, del MIT, o como también revisamos del Imperial College, ¿sí? Donde se estima que esta cuarentena pues se prolongue alrededor de 18 meses, los que de manera intermitente vamos a estar en periodos de cuarentena y en momentos en los que podamos salir a la calle. Entonces vamos a estar, digamos, acostumbrándonos a vivir encerrados durante periodos de 1 o 2 meses a lo largo de estos 18 meses. Y bueno, pues eso va a modificar prácticamente todos nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, y eso va a hacer que transformemos nuestra realidad y cómo la vivimos, y pues eso va a tener un impacto en nuestra forma de socializar, en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de trabajar, ¿no? Y por supuesto eso va a tener un impacto en las organizaciones. Entonces, al parecer, este virus llegó para quedarse y va a tener o se va a mantener ahí modificando nuestra realidad hasta que se encuentre una vacuna, si no es que el virus muta y entonces esto se vuelva una forma de vida, Jorge. De acuerdo, entonces lo que entendemos, Humberto, con estos, con estas publicaciones, ¿no? Que son de alguna u otra forma proyecciones, ¿no? Con base en, naturalmente en las experiencias previas, ¿no? Y con la información que se tiene disponible hasta el momento. Se considera que vamos a tener estos periodos intermitentes digamos que de distanciamiento social, ¿no? Creo que es esto a lo que hace referencia la gráfica, Humberto. No sé si quieras Así es. comentarnos. Básicamente de lo que habla la gráfica es del número de casos de personas que van a requerir los servicios de una terapia intensiva, de las unidades de terapia intensiva. Y lo que se estima es que a lo largo de los siguientes 18 meses va a haber algunos picos que requieran que se utilicen estas estrategias de distanciamiento físico. De hecho, pues ya está ocurriendo, ¿no? En China y en otros países donde pues se pensó que ya se había contenido la epidemia y volvieron a la normalidad, reabrieron algunos centros de trabajo, centros sociales y comerciales y se volvió a dar el contagio y volvieron a cerrar, ¿no? Entonces es lo que nos vamos a estar enfrentando al menos hasta que aparezca una vacuna, de acuerdo con estos estudios, Jorge, que con base en predicciones y modelos matemáticos, pues estiman que esto es lo que va a estar ocurriendo, ¿no? A lo largo de los siguientes meses. De acuerdo, entonces esto va a reconfigurar cómo socializamos, cómo trabajamos, ¿no? Cómo nos ejercitamos, ¿ok? Entonces... Así es, sí, porque incluso se está hablando de que
quizá los gimnasios van a tener que reinventarse y van a tener que pensar quizá en estrategias como enviar equipos de ejercicio a casa de sus agremiados o suscriptores y darles entrenamiento personalizado en línea, ¿no? O por ejemplo, para las empresas de manufactura, pues se está pensando también que cuando regresen al trabajo, pues ya no van, las personas ya no van a poder estar a la misma distancia a la que estaban antes, sino ahora va a tener que haber una mayor distancia entre una persona y otra, además de todos los elementos de protección que van a tener que usar, lo cual va a tener un impacto en pues la productividad. Lo mismo, se van a tener que reconfigurar seguramente algunos espacios en las oficinas, ¿sí? Para que haya mayor distancia física entre una persona y otra, además de todos los elementos de sanitización que esto va a requerir y que, bueno, pues ya está requiriendo, Jorge. Así es, tendrá que haber como una nueva distribución de los espacios físicos. Fíjate que, y creo que ya todos lo estamos observando, o sea, yo estoy seguro que la gente que está ahorita escuchándonos, ya observaron que en las cajas de los centros comerciales, ¿no? De los centros de autoservicio, ya están colocando como placas, ¿no? De acrílico, ¿no? Que tratan, pues un poquito medio defender, ¿no? Digamos que el intercambio, pues, de fluidos, por así decirlo, o mejor dicho, el estar como expuestos, ¿no? Entre el que está comprando y el cajero, la cajera. Digo, eh, estimo que no están como tan bien pensados, pero bueno, ya estamos viendo ahorita modificaciones físicas, ¿no? A las instalaciones de los centros laborales, y yo creo que eso va a ser algo que habrá que pensar, ¿no? ¿Cuánto le va a costar a la empresa hacer esas modificaciones a las instalaciones? Pues bueno, un tema más que abordar, Humberto. Y yo creo que regresando a lo que estábamos platicando, ¿no? Acerca de la influencia de la pandemia ante la salud. Fíjate que se ha estado circulando esta imagen en varias redes sociales y ha estado siendo comentada por varios profesionales de la salud, ¿no? Y varios colegas. Y hablan de las distintas olas, ¿no? Las distintas olas de la huella de la pandemia, ¿no? No solamente en cuanto a la presencia de casos, sino que a la huella que va dejando, a las afectaciones que va dejando. ¿Ok? Y con base en la observación a otras pandemias, ¿no? Y con la información disponible hasta ahorita, se ha hipotetizado que van a existir 4 olas de la huella de la pandemia, ¿no? Y entonces la primera ola la estamos ahorita viviendo como país, ¿no? Estamos en la primera ola, estamos ante casos que se reportan diariamente, casos de fallecimientos, casos nuevos corroborados con el diagnóstico que son portadores del virus SARS-CoV-2, generador de la COVID-19. Entonces estamos ahorita en esta ola, en esta primera ola de la huella del COVID. Pero habrá una segunda ola, Humberto, que tiene que ver con justamente con el impacto que va a tener en cuanto a que no hay, ahorita hay menor disponibilidad de servicios de salud para otros padecimientos, ¿no? Es decir, la mayoría de de las camas disponibles en los hospitales e incluso también el personal de salud de los hospitales, la mayoría de ellos se están concentrando en atender justamente las complicaciones de la COVID. ¿Sí, Humberto? Lo estamos viendo ahorita en muchos de los institutos nacionales y hospitales de tercer nivel o especializados, se están convirtiendo en centros de atención para la COVID y están dejando, ¿no?, de atender a muchos pacientes, ¿no?, que regularmente asisten
a este tipo de instituciones. Así es, entonces esa es parte de la huella que está teniendo la COVID. Esta es la segunda ola. La tercera ola habla de, igual, de pacientes, ¿no? Que tienen otros trastornos, pero que son trastornos crónicos, ¿no? En la segunda ola hablamos de las urgencias, por ejemplo, si tengo apendicitis, híjole, a lo mejor va a haber menos camas disponibles para atender el apendicitis que me da, ¿no? O si hay algún accidente, alguna fractura expuesta, híjole, a lo mejor va a haber menos personal de salud disponible para atender esa urgencia. ¿Okay? En la tercera ola habla de igual hay menos personal disponible para atender trastornos que a lo mejor no son urgentes, pero que son crónicos. ¿Ok? Entonces, aquellas citas que se daban normalmente de seguimiento para ver cómo estaban las personas que ya eran portadoras de un trastorno crónico como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune que estaba controlada, o alguna enfermedad dermatológica crónica, bueno, pues entonces también va a tener una huella la COVID en que estos pacientes, la atención que recibían, pues entonces se va a ver también aplazada o afectada. Yeah. Pero también se habla de una cuarta ola, que es muy interesante, Humberto, de la huella que va a dejar la COVID. Y esta cuarta ola nos habla justamente de los impactos que va a tener en la salud mental en general, ¿no? Entonces, esta cuarta ola, que está representada por esta línea roja, pues justamente está hablando que se espera un incremento importante, y además de que va a ser incremento en números, la persistencia de esta cuarta ola, por la naturaleza de los fenómenos o de los trastornos a los que hace referencia, va a ser una ola que va a durar mucho tiempo, ¿no? O sea, van a ser muchos casos y va a durar mucho tiempo, ¿no? Y hace referencia justamente a el trauma que podría generarse la vivencia de de este tema, no solamente trauma en la familia o en la persona que pudo haber sido sobreviviente de COVID-19, sino también el trauma que podría estar experimentando o al que se están exponiendo de manera continua el personal de salud, y naturalmente otros tipos de trastornos mentales o personas que ya tenían un trastorno mental con el tema de la COVID podría exacerbarse o descontrolarse el trastorno mental. En el campo laboral, pues naturalmente este fenómeno de burnout podría Oye, estar Jorge, presente. ¿Sí? una pregunta. Y por ejemplo, además de los grupos de personas que ya has mencionado, que tienen que ver más como con el contexto de la salud, ¿qué pasa con todas las personas que no estamos en ese grupo, ¿no? O que no están en esos grupos, pero que están continuamente exponiéndose a las noticias en la televisión, a la información en las redes sociales, sea real o falsa, ¿sí? A las conversaciones con amigos o con conocidos o con familiares que en este momento giran alrededor de la pandemia? ¿Qué pasa cuando cualquier persona se expone de manera continua a todo este bombardeo de información? También ahí podríamos hablar de un impacto traumático, Jorge. Sí, Humberto, desafortunadamente por la naturaleza de digamos que de la disponibilidad y acceso a la información que tenemos ahora, especialmente a través de los medios de comunicación, pues naturalmente estamos siendo expuestos, ¿no? A este tipo de noticias. Entonces es también muy factible que las personas que aunque no estén relacionadas con el campo de la salud y que su actividad laboral no sea esa, es esperado que también se estén exponiendo a ese tipo de circunstancias, aunque no las presencien o atestiguen de manera directa. Claro, fíjate, Jorge, que ahorita me acordé, eh, después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos se hicieron muchos estudios relacionados
eh, la prevalencia del trastorno de estrés postraumático en personas que habían estado expuestas a las imágenes de televisión, que vivían prácticamente del otro lado del país, que no habían estado directamente vinculados, pero que por exponerse a estas escenas en la televisión de manera recurrente y a las noticias, habían desarrollado todos los síntomas del trastorno de estrés postraumático, pues derivado del impacto, ¿no? Del trauma psicológico por haberse expuesto de manera tan repetitiva a toda esta información. Entonces, pensando en eso, me imagino que algo así pudiese ocurrir después de lo que está pasando, ¿no? Nos estamos exponiendo tanto a toda esta información, a todas estas imágenes, que es probable que una porcentaje de las personas que se están exponiendo a esto después desarrollen un trastorno de estrés postraumático, aunque no vivan directamente la experiencia, el simple hecho de estar expuestos a esta situación de pandemia, ¿no? En las noticias. Exactamente, y ya hiciste mención de al menos uno de los trastornos mentales en el que están en el espectro entre la ansiedad y la disociación, ¿no? Que es el trastorno de estrés postraumático. Pues sí, esta es la, digamos, con esta gráfica lo que se trata de hacer es como ejemplificar, ¿no? Y tratar de hacer conciencia, ¿no? De abrir el debate acerca de cuáles van a ser como las huellas que va a dejar la COVID. Y con base en esto, Humberto, quería también platicarte que acaba de publicarse un artículo muy interesante en la revista de la Sociedad Americana de Medicina. Es una de las empresas, perdón, es una de las revistas con mayor, digamos, confianza, ¿no? Confiabilidad en el gremio médico. Uh, y fíjate que está interesante uno de los artículos que publicaron, que habla de cómo los factores psicosociales en el trabajo están vinculados, ¿no? Con el ausentismo derivado derivado de un trastorno mental, ¿no? Y incluyendo naturalmente los trastornos de ansiedad. Como podrás ver, Humberto, aquí en este Sí. artículo, lo que hicieron fue hacer un metaanálisis. Un metaanálisis es una metodología, ¿no? Para tratar de conjuntar varios estudios, ¿no? Que se hicieron de manera independiente. Entonces, lo que hace el metaanálisis es condensar, ¿no? Toda esta información, ¿ok? Y pues bueno, según los estudiosos de estos temas, justamente el metaanálisis es una de las herramientas que mayor evidencia tienen, ¿no? Y con mayor evidencia queremos decir que tienen mayor solidez, ¿no? Y son las que con las cuales tendríamos que guiarnos, ¿no? Son las que nos podrían guiar. Entonces, lo que hacen es como analizar los resultados de muchos estudios. así es, analizan los resultados de muchos estudios y lo que hacen es todos esos estudios que son independientes, por así decirlo, los compactan, ¿no? Como si fuera un solo estudio, ¿no? Y se toman justamente ciertas mediciones y se procesa la información de cierta manera, de la cual tú puedes obtener justamente conclusiones, ¿no? Que tienen ya una fortaleza más amplia que solamente el estudio individual de donde lo tomaron. Claro, da más solidez hacer un metaanálisis que un solo estudio. Así es, y entonces justamente lo publicaron el primer día de este mes, o sea, está calientito este artículo, y viene mucho al caso, Humberto, porque fíjate que lo que hicieron o lo que encontraron, los hallazgos que encontraron, Humberto, en este metaanálisis, es que al menos un tercio de las ausencias, es decir, un tercio de los días de ausentismo,
están generados por un problema de salud mental. O sea, está súper interesante porque justamente en este metaanálisis solamente incluyeron aquellos estudios en los cuales se corroboraba la presencia de un trastorno mental y digamos, quien lo corroboraba era un personal de salud. Entonces, esa es también parte de la solidez que tiene el metaanálisis. Entonces, está súper interesante, Humberto, que esta cifra de una tercera parte de los días de ausentismo por enfermedad es por un trastorno mental, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, no sé, puede haber otras causas, puede haber otros problemas de salud, por ejemplo, accidentes u otras enfermedades crónicas, tal vez cardiovasculares o de otro tipo, pero de entre todas las causas de ausentismo por causa médica, una tercera parte corresponde a un trastorno mental. ¿Cómo la ves, Humberto? ¿Cómo ves ese dato? No, pues súper interesante y sobre todo considerando que en México existen 3 causas de ausentismo y una de ellas tiene que ver con la salud. Entonces, si consideramos que de ese factor o de esa causa, el 33% tiene que ver con la salud mental, pues deben ser un montón de días de ausentismo los que están vinculados con este tema, Jorge. Así es, y fíjate que también encontraron algo bastante interesante. Trataron de ubicar qué factores psicosociales del trabajo predicen predicen con mayor, digamos, solidez o qué factores de riesgo psicosocial incrementan el riesgo para presentar ausentismo, días de ausentismo por una enfermedad mental. Y se encontró, Humberto, te platico, que la inadecuada recompensa, ¿okay? Según el esquema de esfuerzo-recompensa de Sigrist, ¿no? El elemento de inadecuada recompensa te incrementa el riesgo de hasta 67% de presentar ausentismo por síntomas mentales, ¿no? O sea, esto está interesantísimo porque según este estudio y la población en la que hicieron el conjunto de todos los estudios individuales, ¿ok? Pues el que no tengas una adecuada recompensa te incrementa el riesgo de manera muy importante para faltar a tu trabajo. Y no faltar por cualquier causa, sino faltar por un trastorno mental. Oye, Jorge, ayúdame a entender mejor este concepto de inadecuada recompensa. Como que no me queda muy claro. ¿Podrías ponerme algún ejemplo? Claro, mira, esto viene de un modelo que su principal, digamos, difusor es Sigrist, y lo que propone Sigrist es que en el trabajo existe una balanza, ¿no? Una balanza entre el esfuerzo que tú le pones a tu trabajo y la recompensa, o sea, debe de estar equilibrada, ¿no? O sea, si pones demasiado esfuerzo, ¿ok? Debe corresponder una recompensa, ¿no? De la misma proporción. Pero si el esfuerzo es muy alto o muy importante el esfuerzo, pero la recompensa no es de la misma magnitud, entonces hay un desequilibrio. Y este desequilibrio lo que genera es justamente una reacción de estrés en la persona. ¿Okay? Ya. ¿Y Y esa recompensa tiene que ver con mi salario, con lo que me pagan? tiene que ver básicamente con 13 aspectos, grosso modo. El primero de ellos sí es cuánto te pagan, la remuneración. El segundo de ellos es, digamos que la posibilidad de tener un ascenso, ¿no? En tu trabajo, porque pues es parte de que te recompenso con un ascenso tu buen desempeño. Pero otro elemento de la recompensa es el reconocimiento, es decir, reconocer que estás haciendo bien el trabajo, más allá de que tengas un buen salario y de que puedas subir en el organigrama, ¿no? Entonces,
está bien interesante, Humberto, que en esta población estudiada de este metaanálisis, el que las personas no tengan una adecuada recompensa, se les incrementa el riesgo en 67% de faltar, de faltar a su trabajo a causa de una enfermedad mental. Y otros factores de riesgo, Oye, Humberto. perdón, Jorge, no me quedó muy claro. ¿No sería como que se incrementa el riesgo de padecer una enfermedad mental y por lo tanto de faltar al trabajo? ¿No sería más bien así? Aquí lo que trataron de hacer, Humberto, fue llegar a la predicción del día de ausentismo. Naturalmente, ese ausentismo está dado por un trastorno mental. Y ¿qué trataron de hacer con esto, Humberto? Porque los trastornos, perdón, lo que los factores de riesgo psicosocial eh, generan a la persona te genera un trastorno mental o te exacerba un trastorno mental que tú ya tenías, ¿ok? Entonces, no hicieron esta distinción, ¿no? O sea, de todas formas, el factor de riesgo te está impactando, ya sea que está funcionando como un desencadenante o como un exacerbante, ¿no? Entonces, por eso se fueron directamente a medir los días de ausentismo, ¿no? Entonces, tiene sentido porque no se detuvieron a ver si el factor de riesgo psicosocial fue el causante de la enfermedad, sino que más bien, como se ha demostrado en la literatura, los factores de riesgo psicosocial no solamente te pueden desencadenar enfermedades, sino que te pueden exacerbar las enfermedades que ya tenías, ¿ok? Entonces, el ausentismo derivado de trastornos mentales, ¿no? Se incrementa cuando hay estos factores de riesgo. Inadecuada recompensa, hasta en un 67%, bajo control, en un 25%, alta demanda psicológica, un 23%, y bajo apoyo social, en un 12%, ¿no? Entonces, está interesante este estudio, ¿ok? Porque nos puede decir, dentro de los hallazgos se puede asumir, ¿no? Que en aquellas empresas, ¿no? Que sean similares a la población donde se realizó este metaanálisis, pues si hay una inadecuada recompensa, te incrementa el riesgo de tener un ausentismo derivado de enfermedades mentales. Ya me quedó más claro. Gracias, Jorge. ¿Cómo ves si hacemos una simulación, Jorge, sobre una empresa, ¿no? Que pudiera ser una empresa transnacional, quizá de la industria manufacturera, no sé, alguna empresa de la industria automotriz, ¿no? Digamos con 1,000 empleados, ubicada en la zona del Bajío de nuestro país y con un indicador de ausentismo mensual de un 5%, ¿no? Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, Jorge. Y vamos a utilizar los datos, algunos de los datos que nos compartiste, ¿no? Para hacer este análisis, ¿no? Del costo que podría tener el ausentismo derivado de los trastornos mentales en esta empresa simulada, ¿ok? Entonces, vemos aquí que con 1,000 empleados, ¿no? Considerando este porcentaje de ausentismo por día, estaríamos pensando que aproximadamente faltan 50 personas diarias a esta empresa. Ahora, sabemos que más o menos una tercera parte de estas personas están padeciendo alguna condición de salud. Es decir, estaríamos hablando de aproximadamente 17 personas con alguna condición de salud, razón por la cual están faltando ese día. Y considerando el dato que nos compartiste hace un momento, Jorge, que de ese universo de personas que faltan al trabajo por razones de salud, la tercera parte tiene que ver con la salud mental, es decir, que 5.4 personas de esa empresa están faltando diario por un trastorno mental, ¿ok?
Entonces, si consideramos que trabajamos aproximadamente 20 días al mes, podríamos estar hablando que en esta empresa, ¿sí? Están faltando, o podemos decir que hay 109 días de ausentismo asociados a un trastorno mental. Y si consideramos esta cifra y la multiplicamos por 12 meses que tiene un año, entonces estaríamos hablando de aproximadamente 1,300 días de ausentismo asociados a un trastorno mental. Entonces, para los amigos que nos están escuchando y tienen una idea clara de cuánto les cuesta un día de ausentismo, ¿no? Pues podrán multiplicar su costo total de ausentismo por 1,300 y ahí se podrán dar una idea del impacto económico que tienen los trastornos mentales sobre sus finanzas al año. Gracias, Jorge. No sé si tú quieras agregar algo. Realmente el número pues es bastante llamativo, Humberto. O sea, de 1,000 empleados al día, al menos 5 están faltando por un trastorno mental, ¿no? Al día. Entonces eso pues es bastante alto, Humberto, el ausentismo generado por los trastornos mentales. Y bueno, tú hacías mención de justamente cuánto cuesta un día de trabajo en promedio, ¿no? En las empresas. Y así solamente estamos detectando el impacto económico por la falta, ¿no? Es decir, por lo que se le paga a esta persona y no se pudo presentar este trabajador. Pero hace falta también medir, ¿no? Cómo afecta económicamente en otras circunstancias, cómo afecta la productividad de su equipo, ¿no? Cómo afecta en la entrega justamente de trabajo que realiza, ¿no? Las horas extra que tendrán que pagarse para cubrir a este trabajador o trabajadora. Es decir, pareciera que el ausentismo y, y calcular el costo económico del ausentismo es solamente una proporción de todo el impacto económico que podría tener. Claro. Sí, habría que considerar como todos los elementos que están asociados al ausentismo, ¿no? Para poder llegar al costo total por día, ¿no? Y bueno, como desconocemos ese dato, ¿no? De las empresas donde laboran los amigos que nos están escuchando en ese momento, pues por eso simplemente hago la invitación a que multipliquen, ¿no? Y también consideren que pues el ausentismo es solo uno de los costos organizacionales derivados de los trastornos mentales, porque también hay que considerar el presentismo o el presenteísmo, como quieran llamarle, pero también habría que considerar la rotación de personal, ¿no? Ahorita solo estamos hablando del ausentismo, Jorge. Quizá en otra emisión de este programa podamos enfocarnos en el presenteísmo y sus costos, ¿no? Que pudieran estimarse mucho más altos que los del ausentismo, por lo que dicen varios estudios publicados en revistas de arbitraje internacional. Entonces, ya en otro programa abordaremos un caso simulado de alguna empresa, ¿no? Enfocados en el tema del presenteísmo. Pero ahorita creo que esto nos da una idea muy clara, Jorge, de lo que podría estarle costando, ¿sí? A una empresa en días de ausentismo, los trastornos mentales. Y bueno, pues ahí se puede hacer como un juego proporcional, ¿no? A partir del número 1,000 sobre el costo que pudiera tener. Excelente. Pues Humberto, vamos recopilando, ¿no? Resumiendo lo que platicamos el día de hoy para irnos despidiendo de nuestra audiencia. Y pues bueno, nos hacíamos estas preguntas de cuál va a ser la nueva normalidad. Todos están, al menos la mayoría de las publicaciones coinciden en que va a ser una normalidad distinta. Existe también la posibilidad de que por 18 meses vamos a estar
con intervalos, ¿no? Intervalos de aislamiento o distanciamiento social, intervalos de volver a las actividades, y cada vez que haya un repunte, ¿no? de camas ocupadas en los centros de terapia intensiva, pues a lo mejor se va a acompañar de un periodo de distanciamiento físico, ¿no? Entonces, pareciera que los siguientes 18 meses vamos a estar de manera intermitente en este tipo de situaciones. Y esto, Humberto, va a disparar naturalmente o va a afectar, ¿no? el tema de los trastornos mentales. Podrían incrementarse su incidencia, podría incrementarse la exacerbación de los trastornos de las personas que ya lo tenían, ¿ok? Y uno de los trastornos o los trastornos más frecuentes que se padecen en la población mexicana, los trastornos mentales, son los trastornos de ansiedad, ¿no? Así es, Jorge. ¿Qué más podemos resumir, Humberto? Pues mira, yo me quedaría con la reflexión de que detrás de la pandemia por la COVID, ¿no? Que estamos sufriendo todos en este momento, pues detrás de ella viene otra pandemia, Jorge, y es la pandemia de los trastornos mentales. Entonces, como veíamos en la gráfica que nos compartías hace rato y que nos explicabas, perdón, sobre las 4 olas, pues la pandemia de los trastornos mentales ahí viene detrás, ¿no? Y es importante empezar a hacer conciencia de este tema, empezar a aceptarlo y tomar las previsiones pertinentes para empezar a prevenirlo, manejarlo y enfrentarlo, Jorge, porque está prácticamente a la vuelta de la esquina y pues como hemos visto con algunas de las empresas con las que colaboramos, pues está ahí a flor de piel, ¿no? El sufrimiento emocional de la gente ante la incertidumbre, ¿no? Y ante la situación traumática que estamos experimentando. Entonces, yo me quedaría con esa reflexión, Jorge, sobre la segunda pandemia que son los trastornos mentales. Gracias, Humberto. Y yo creo que refuerzo esto, a diferencia de la COVID, en la que apenas se está estudiando, ¿no? Se están haciendo ensayos para probar el desarrollo de tanto de vacunas como de fármacos que ayuden en su tratamiento. A diferencia de la COVID, Humberto, los trastornos mentales ya han sido estudiados desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, ¿no? Incluso es la acumulación, ¿no? de disciplinas, ¿no? Del estudio de varios siglos. Entonces, eso es algo muy, muy importante. A diferencia de la COVID y del SARS-CoV-2, ¿no? Sí tenemos muchas herramientas, tanto farmacológicas como intervenciones sociales, como intervenciones organizacionales y también intervenciones psicoterapéuticas que se han demostrado que son muy efectivas para el tratamiento de los trastornos mentales, para el control de los trastornos mentales y sobre todo para la prevención de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, a diferencia de estas olas, ¿no? de la huella del COVID, la cuarta ola que tiene que ver con los trastornos mentales, considero que tenemos muchísimas herramientas más y herramientas que han probado que son exitosas. Y creo que con este mensaje nos despedimos, Humberto, porque necesitamos también comentarles, ¿no? Estas herramientas y estos instrumentos, nosotros los hemos naturalmente forjado como firma consultora, ¿no? Justamente lo estamos ofertando, ¿no? Además del tema de gestión de factores psicosociales, pues naturalmente somos una firma consultora que está volcada al bienestar de las personas, incluyendo su salud mental. No sé si quieras hablar un poquito de los servicios que ofertamos, Humberto. Claro, Jorge, nada más de manera breve y sucinta para terminar a tiempo.
algunos de los servicios que tenemos, lo mencionamos aquí, tienen que ver con la gestión de la promoción de la salud mental, que implica ayudarle a las organizaciones a diseñar una estrategia de intervención para la prevención y el manejo de la salud mental. También, aunado a esto, ofrecemos el servicio de telepsiquiatría, que implica la evaluación y la atención clínica a los trabajadores identificados, que ya sea por causa de la pandemia o por causa de exposición a algún factor de riesgo psicosocial, requieran la evaluación clínica. También tenemos el servicio de intervención en crisis, que implica atención psicológica a trabajadores identificados. Todo esto pues a través de la videollamada. Asimismo, podemos capacitar en salud mental a los equipos médicos de las organizaciones en temas como la primera ayuda psicológica, así como la evaluación y tratamiento de los trastornos mentales leves a moderados. Y, pues, por supuesto, la gestión de los factores de riesgo psicosocial, que tiene que ver con la identificación, la evaluación y las estrategias de solución para reducir los riesgos a la salud e incrementar la productividad. Y bueno, pues todo esto a través de herramientas tecnológicas en línea, ¿sí? Dada la circunstancia del distanciamiento físico que estamos viviendo en este momento. Gracias, Humberto. Pues me despido de todos los amigos que se conectaron. Por allí está Mariana Ángeles, está Karina Mar, está Candy, está Hugo, Janes, también está por allí. Pues bueno, es un gusto saludarlos a todos y recuerden, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde para seguir hablando de la salud mental y el trabajo. Hasta pronto.